naturaleza humana para traer buenas nuevas. Y nos dice Dios que esta promesa la cumplió en su ungido, su siervo, el Mesías. Dios personalmente, dice Isaías, vendrá al rescate. Y pues entiendo que lo que acabo de decir es bastante fuerte. Es difícil digerir esta doctrina, el que el Dios trascendente, soberano, personal y santo iba a rebajarse a naturaleza humana. Es difícil entender cómo el Dios, quien todo lo dije lo previo, se rebajaría su gloria a nuestra naturaleza. Pero eso es porque después de todo nos dice Isaías, el cielo es mi trono, son palabras de Dios, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios es sumamente superior a lo que constituye la naturaleza humana. Sin embargo, eso es lo que Isaías enseñó y lo que el Nuevo Testamento afirma. Claro que Isaías 53:2 no dice explícitamente que Dios asumiría una naturaleza humana. El oyente podría cuestionarme y decir que lo que se ha dicho ha sido un razonamiento muy audaz en cómo Dios sería un humano. El decir que Dios se reduciría como raíz de tierra seca y que no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, daría la impresión de blasfemia. ¿Cómo es que Dios haría eso? Después de todo, Dios es majestuoso en su misma gloria. Nos dice Isaías 6, versículos 1 al 3. Isaías 6, 1 al 3, si lo tenemos en la pantalla. Dice el profeta: en el año que murió el rey Uzías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este cuestionamiento de lo que acabo de declarar, de que Dios sería un ser humano para traer salvación y que muchos lo consideraban como blasfemia, era el pensamiento de los gnósticos en el primer siglo. Consideraban que era blasfemia e ilógico decir que Dios se manifestaría como un ser humano en la persona de Jesús. Y francamente, sí lo sería, sí sería blasfemoso decir tal, si no fuera porque el mismísimo Dios nos lo prometió en Isaías. Esta quizás siendo la profecía más audaz del Antiguo Testamento, se vio hecho realidad en Jesús. Dios mismo pondría orden a todas las cosas al venir personalmente a la tierra. Esta fue la consolación prometida de Isaías. Nos dice Isaías 40, versículos 1 al 2, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios le dijo tiernamente a Israel que se consolaran porque Él iba a arreglar el origen de todos sus problemas. Verán, la razón del por qué Israel estaba en cautiverio dentro del contexto histórico de Isaías, y francamente por qué estaban estancados en un sinfín de problemas, era por el pecado. Ese era el origen de todos sus problemas. No podían vencer la tentación, no podían vencer el pecado. Ese siempre ha sido el problema del judío y por ende de toda la humanidad, y por eso ha habido tantos problemas en la historia humana hasta el presente y, si Dios lo permite, hasta el futuro. Pero Dios prometió solucionar el problema del pecado por medio de su amor y por medio de su poder también, para gloria suya. Pero ¿cómo es que lograría esto el Señor? Por medio del patrón de Moisés, de sacrificar animales y de llevar el orden de cómo se llevaba en el Antiguo Testamento. Sería por algo diferente. Isaías dice que a través de la misma presencia de Dios, Él iba a arreglar las cosas.
Nos dice Isaías 40, versículos 3 al 5, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y esta es la parte importante, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Noten que Dios prometió su presencia en conjunto con el perdón de pecados. Este anuncio divino es como cuando Dios prometió manifestarse en el monte Sinaí, donde incluso les pidió una preparación especial a aquellos quienes iban a presenciar su gloria santa en ese monte. En ese entonces Moisés y los hebreos contemplaron la gloriosa presencia de Dios, que fue caracterizado con señales asombrosas y milagrosas también. Pero la manera en cómo aquí el profeta promete la presencia de Dios sería distinto a cómo lo hizo en Éxodo, en Sinaí. Y sería distinto también de cómo se presentó Dios en Isaías 6, lo que acabamos de leer cuando proclamaron los serafines santo, santo y santo. ¿Cómo vendría Dios a la tierra? ¿Cómo se haría presente al ser humano pecador para salvarlos? El Nuevo Testamento contesta esas preguntas en Jesucristo. Fíjense cómo Marcos cita el texto de Isaías que tengo aquí en la pantalla y cómo lo aplica en la persona de Jesucristo. Nos dice Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí hay unos increíbles paralelos con Isaías 40. Se habla de la presencia de Dios y su asociación con el perdón de pecados, la presencia de Dios que equivale el perdón de pecados aquí. Se habla de aquel, Juan, quien prepara el camino para el Señor Dios, y el Señor aquí es identificado como Dios y a la vez como Jesús, el Mesías. En otras palabras, se habla de la presencia prometida de Dios cumplida en el Mesías, el Señor Jesús, un hombre. La humanidad de Jesús es la presencia y la gloria de Dios. Isaías lo declara, el Nuevo Testamento lo afirma. Todo lo previo nos lleva a declarar, sin titubear, que la gloria y presencia de Dios es Jesús. La gloria de Dios es sorprendentemente la humanidad de Jesús, el Cristo. Claro que esto es controversial, ya que la gloria de Dios nunca es asimilada con la naturaleza humana. Y esto es por justa razón. La gloria de Dios siempre se caracteriza por una luz inaccesible y como una presencia abrumadora, pero nunca es explícitamente asimilado con naturaleza humana. Sin embargo, el Nuevo Testamento lo hace solamente en Cristo Jesús. Fíjense cómo Pablo describe esto que acabo de mencionar. En el famoso versículo de 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Habla de todos los elementos esenciales del Evangelio: la encarnación, la sumisión de Cristo, su muerte expiatoria, su resurrección y su ascensión también, solo que lo hacen en otras palabras. Pero noten aquí el aspecto de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Y Juan
agrega detalles que describen la humanidad de Cristo en términos gloriosos. Nos dice Juan, y él especifica que Dios fue manifestado en la carne solamente en Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y agrega en el versículo 14, donde nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó en nosotros, y fíjense aquí esta parte, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se nota la emoción que del apóstol Juan cuando anunció el cumplimiento de las promesas de Dios en Isaías. Y el apóstol es muy cuidadoso en explicar que la presencia y que la gloria de Dios se manifestó en el primer siglo en la persona de Jesús. Juan cita mucho a Isaías y lo cita aquí en el capítulo 12 de su relato del Evangelio, donde siempre asimila humanidad, gloria, presencia de Dios. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El apóstol Juan cita a Isaías, dos pasajes de Isaías en estos breves versículos, sin hacer mención de la transfiguración o de la resurrección de Cristo. Solamente está haciendo referencia a la persona de Cristo Jesús, y aún dice que Isaías, tanto como él como Isaías, vieron su gloria, refiriéndose a su humanidad, a la humanidad de Cristo Jesús. Juan equivale la gloria y la presencia prometida de Dios con la humanidad de Jesús a base de las declaraciones de Isaías. Incluso dice que Isaías vio la gloria de Dios en la anticipación de sus profecías en la persona de Jesús. Pero es aquí donde se requiere un poco de aclaración. El Mesías, estando en eterna gloria con el Padre, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Verán, el Mesías es Dios, pero a la vez es distinto del Padre. Esto no es una contradicción, esta es una aclaración. Cristo es Dios, pero a la vez es distinto del Padre. Ambos son copartícipes de la esencia divina, pero aún así podemos distinguirlos. Y lo podemos hacer con una simple observación. El Mesías es aquel quien fue hecho un ser humano. Nunca en las Escrituras verán que dice que fue el Padre que se hizo un ser humano o que murió por nuestros pecados. Tampoco se verá la misma declaración con el Espíritu Santo. Aunque el Padre y el Mesías son Dios, hay distinción en persona y en personalidad entre ellos. Esto no significa que hay dos dioses, sino que hay un Dios singular donde la pluralidad es posible. El misterio de la deidad es esto: Dios es uno, pero a la vez es plural. Sabemos que el Mesías es Dios porque comparte los mismos atributos con Él. Comparte una gloria con Dios, comparte omnisciencia, comparte omnipotencia. Cristo es descrito como Dios fuerte, comparte eternidad, santidad y soberanía también. Cristo es Dios porque solo Dios puede poseer tales atributos, tales perfecciones. Pero una vez más, sabemos que el Mesías es distinto del Padre por cómo se comunican entre sí. El Padre y el Mesías se comunican entre sí y se puede ver en las Escrituras. Y esto va en relación con
la doctrina de la encarnación que hemos estado declarando a través del sermón. Fíjense en este texto importante en Salmos 40, versículos 6 al 8. Estas son palabras del Mesías. Dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan, tú has abierto mis oídos, holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije: he aquí yo vengo, en el rollo del pergamino está escrito acerca de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Noten que el mismo Mesías, que a pesar de ser partícipe de la deidad, demuestra su determinación de ser sumiso a la encarnación. El Mesías anunció esto por medio del salmista, y lo bueno aquí es que hay un poco de claridad en el Nuevo Testamento, donde el libro de Hebreos nos lo presenta de una manera más clara de que se refiere a cómo Dios se manifestó en carne en Cristo Jesús. Fíjense cómo se acomoda cuando se traduce del hebreo al griego y luego de aquí al español. Dice: por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, entonces dije: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nadie va a disputar de que son palabras de Cristo en el Salmo y cómo Hebreos lo aplica para demostrar la voz de Cristo comunicándose con el Padre y cómo el Padre preparó el plan de salvación cuando le preparó, aquí como dice poéticamente y literalmente, un cuerpo. Porque Dios prometió su presencia gloriosa en un cuerpo, en el cuerpo del Mesías. La distinción entre Cristo y el Padre también se nota en cómo el Padre se comunicó con Cristo. Vemos aquí en Mateo: y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ambos son Dios, pero son distintos. El gran misterio, como dije, de la deidad de Dios, donde tenemos que aceptar el misterio, pero a la vez hacer estas aclaraciones de lo distinto que son en personas, pero compartiendo la misma esencia divina. El Padre se refiere al Hijo, porque el Hijo manifestaría la gloria del Padre en su cuerpo. El Mesías, quien viene siendo el Hijo de Dios, y Jesús fue sumiso a manifestar la gloria de Dios en su encarnación, tal y como fue prometido en el Antiguo Testamento. Pablo lo resume de esta manera en uno de sus textos más notorios, en Filipenses 2, 5 al 8, donde nos dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, compartiendo la divinidad, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es muy claro, hermanos, que Jesús es la presencia prometida de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Y no necesariamente me refiero a su transfiguración, sino a su humanidad, porque la Biblia nos insiste a equivalar la gloria de Dios con el cuerpo de Cristo Jesús, porque es en su humanidad donde Dios salvó a Israel y a los gentiles, en el cuerpo de Cristo, cuando Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros. Solo así pudo haber salvación universal. Y con todo eso regresamos al texto principal de nuestro estudio. Subirá, dice el texto, cuál renuevo delante de él, delante del Padre. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. El Mesías se despojó a sí mismo de estar en el seno del Padre, como dice Juan, para ser un hombre. Y fue sumiso a todos los factores que constituyen la experiencia humana.
Y fue así como manifestó la presencia y gloria de nuestro Dios, porque Cristo mismo es Dios. Nos dice Pablo una vez más, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento y de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para concluir, creo que un resumen va a ayudar mucho de lo bastante que he declarado en esta tarde. Número 1, lo que se ha dicho es que Dios prometió solucionar el problema del pecado con su presencia. 2, Dios manifestó su presencia en la carne, en la persona de Cristo, en su Hijo unigénito. Jesucristo tuvo una humanidad y una divinidad completa. No fue 50-50, fue 100%, 100%. 4, Cristo creció y fue sumiso a la voluntad del Padre. 5, en su crecimiento el pueblo judío lo rechazó como el Mesías. 6, al ser un hombre entregó su vida para proveer expiación y salvación a los pecadores. Y por último, lo que básicamente se ha dicho en esta exposición, que es por eso que la humanidad de Cristo fue la máxima expresión de la santidad, gloria y presencia de nuestro Dios. El Mesías glorioso cumplió las promesas de Dios y lo hizo de la manera, como dije, más inusual. El Mesías manifestó la presencia de Dios en la carne. Dios no hizo tan gloriosas promesas de su presencia solo para reciclar el patrón de expiación mosaica. Para que Dios hiciera cosas nuevas, buenas nuevas, evangelio, necesitaba hacer algo nuevo y algo bastante audaz, encarnación en su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que llamamos en la teología cristiana, como dije, la encarnación, donde Dios, en la persona de Cristo, se hizo un hombre para manifestar la gloria de Dios y nuestra salvación también, para encarnar buenas nuevas. Dios asumió la humanidad en la persona del Mesías, y la evidencia de esto ha sido abundante, como se ha puesto en esta exposición. Y entonces, ¿qué es lo que hace la humanidad de Cristo gloriosa? Es el hecho de que es la misma presencia de Dios y que por medio de eso podemos tener salvación. Por último, dice Colosenses 2, 9 en adelante, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el maravilloso evangelio de nuestro Dios, todo que se hace claro en Cristo Jesús. Y se requiere siempre estudio continuo, profundización para entender lo que es multifacético de estas buenas nuevas. No es simplemente un mensaje que siempre repetimos lo mismo, siempre hay algo nuevo que descubrir en este gran y maravilloso evangelio, del cual nosotros somos salvos a través de la fe y de la obediencia en el bautismo, como nos declara el apóstol Pablo. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.